amén. Quiero que usted me acompañe en el libro de Éxodo, capítulo 20. En esta mañana tenemos la Santa Cena del Señor, celebrando. Usted dirá, pero no es de noche. Sí, ya sé que no es de noche, pero nosotros tenemos la reunión de mañana. Así que damos gracias a Dios por los hermanos que están para que participen de estos símbolos sagrados y recordar, ¿no? Porque Pablo dice, hacé esto, la orden que Dios había dejado, hagan esto en memoria de mí. O sea que lo que hoy estamos haciendo es memoria, memorizar aquel día que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y en estos días yo pensaba qué mensaje poder dejar este domingo a todos nosotros. Y vino una palabra que yo voy a compartir para que podamos crear conciencia de este acto tremendo allí en el Gólgota, que a los cristianos nos conmueve cuando leemos esa historia, pero más que una historia fue real, ¿no? Que Cristo murió en aquel monte llamado Gólgota, que traducido es calavera. Pero antes de enfocarme en eso, yo quiero hablarles, en la Biblia usted va a encontrar lo que ahora usted me va a acompañar y se va a enterar. En la Biblia hay montes históricos, que sucedieron cosas históricas, que sucedieron cosas que quedó marcado, ¿no? De alguna manera. Y vamos a leer primero Éxodo 20 y el versículo 18 hasta el 20. 18 hasta el 20, el capítulo 20. Todo el pueblo, ¿qué hacía? Y relámpago, y el sonido, y el monte, y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Y le dijeron al pastor, a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, porque para probaros vino y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué tremendo. Yo a este monte histórico, el monte de Sinaí, que es el monte de Horeb, llamado también el monte de Horeb, es histórico. ¿Por qué? Porque fue en ese monte donde Moisés recibió las tablas, por ejemplo. Es histórico. Quedó plasmado. Y en esta oportunidad, el pueblo no tenía acceso a Dios. No tenía la libertad que tenemos nosotros en esta mañana acá. El pueblo cuando vio los relámpagos, el sonido de las bocinas y el monte humeaba, temblaron todos. Y dice que de lejos, se pusieron de lejos, porque tenían miedo que Dios los consumiera. Y lo llamó a Moisés y le dijo, habla tú con nosotros vamos a escucharte a vos, pero Dios no hable con nosotros, porque si no vamos a morir todos. Porque en ese tiempo todavía las cosas eran como se daban. Por eso la Iglesia Católica todavía sigue un poco con la tradición del antiguo pacto. ¿Veo? Pero ¿por qué digo con el antiguo pacto? Porque el catolicismo no te enseña el acceso a Dios. Siempre te enseña que tenés que pasar por un sacerdote, y el sacerdote es el intermediario entre vos y Dios.
todavía están en el Antiguo Testamento. Y este monte quedó plasmado y fue histórico, quedó en la historia, porque sucedieron dos cosas importantísimas. Una, donde Dios entregó las tablas del mandamiento a Moisés. Maravilloso. Y segundo, porque el monte, se manifestó Dios en ese monte y la gente no se podía acercar. La gente sabía que si se acercaban iban a morir, porque era tanta la santidad de Dios que había allí, que era imposible que el hombre natural pudiera permanecer con vida. Entonces usted ve acá en la palabra que le pidieron a Moisés que sea el intercesor entre Dios y ellos. Por eso ellos le dijeron, habla tú con nosotros y nosotros te vamos a escuchar, te vamos a obedecer, pero no hable Dios, porque entonces moriremos. Diga conmigo, sucedieron cosas muy bonitas, pero el hombre natural no se podía acercar. Wow. Si se acercaba moría. Y quedó en la historia eso. Seguramente que las nuevas generaciones de Israel, los padres, los abuelos le habrán contado aquel acontecimiento, pero nadie se podía acercar. Y este es el monte de Sinaí, diga conmigo, lugar donde Dios entregó los mandamientos a Moisés. Por eso es un lugar histórico, un monte que quedó plasmado en la historia. Pero también quedó plasmado de que la persona natural no se podía acercar. No se podía. Porque iba a morir, sin duda que iba a morir. Diga conmigo, el monte del temor de no poder acercarse. Dice que el pueblo tuvo miedo, tuvo temor. Y Moisés le dijo, no temáis, no temáis. Dios no descendió para matarlos, sino para probaros. Pero de igual manera no se podían acercar. Usted sabe que cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés, también dentro de esos mandamientos entrega todo cómo iba a ser la liturgia que iban a tener los israelitas de ahí en más. Por eso en la Biblia encontramos dos tabernáculos, el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. ¿Por qué hubo dos tabernáculos? Porque el tabernáculo de Moisés representaba el sacerdocismo, pero el tabernáculo de David representaba el sacerdocismo y gobierno. ¿Me entiende? Era diferente. Y si usted lee la profecía dice que Dios restaurará el tabernáculo de David, pero no habla del tabernáculo de Moisés, porque quedó obsoleto, quedó en el tiempo, porque solamente era sacerdotal. Pero el tabernáculo de David era gobierno, era posicionamiento, era conquista, ¿me entiende? Por eso dice la Biblia, Pedro, recordando eso del tabernáculo de David, Pedro dice, porque somos nación santa y real sacerdocio, o sea, sacerdotes y realeza. Diga conmigo, sacerdote y realeza. Porque cuando Cristo muere en la cruz, ¿no? La Biblia dice que Él es el Rey de Reyes. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué la Biblia dice que somos nosotros hoy, la iglesia hoy, no es un grupo de personas que no tiene nada que hacer? A ver, tranquila, por favor, no estén para que no interrumpamos. La iglesia no es un grupo de gente que se junta a cantar. La iglesia es real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Diga conmigo, la iglesia es poderosa.
Estoy hablando de nosotros, ¿eh? Le digo porque lo está diciendo como que es el vecino. Estoy hablando de usted. La iglesia es poderosa. La iglesia es realeza. La iglesia es sacerdote. Pero dice la Escritura, este monte quedó en la historia por esas dos razones y otras razones más. Pero al menos estos dos acontecimientos marcaron la vida de un pueblo, de una nación como Israel. Y ahí Dios entregó no solamente los mandamientos, sino, como le dije, cómo iba a ser la liturgia de este pueblo. Y usted sabe bien que Aarón era el sumo sacerdote. Había otro sacerdote, pero era el sumo, el jefe, el que tenía la autoridad. Y la Biblia dice que cuando se hizo el tabernáculo se dividió en tres: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Por eso cuando encontramos el Salmo de David, y que de eso hay una canción que dice: ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de mano, el de corazón puro, el que no hay vanidad. Pero habla del lugar santísimo, porque hasta aún en el tiempo de David, la liturgia de la religión, como quiera llamarla, la gente se podía acercar al menos hasta los atrios nomás. Por eso dice una canción que también quedó obsoleta, es muy bonita, pero quedó obsoleta, cuando dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. ¿Se acuerda de esa canción? Esa canción ya quedó obsoleta, la podemos cantar si quiere, pero quedó obsoleta porque está hablando del Antiguo Testamento. Entonces la gente se podía acercar hasta los atrios. Al lugar santo estaban los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote, y en el lugar santísimo ni siquiera entraban los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote. Por eso cuando usted lee el libro de Hebreos, que le recomiendo que lo lea, usted se va a dar cuenta que en hebreo habla de Cristo como el sumo sacerdote. Ya no era Aarón, ya no era otro, ahora es Cristo, aleluya, como sumo sacerdote de la iglesia. Pero hay una gran diferencia, que lo vamos a explicar más adelante. Solamente el sacerdote entraba, y escuchá, el sacerdote entraba, en su vestidura tenía granadas, no las granadas que explotan, y tenía al borde de sus vestiduras como campanas, como campanitas, y le ataban al sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, le ataban uno de los pies con una soga bien larga. Entonces, ¿y por qué todo eso? Las campanitas sonaban mientras el sacerdote caminaba y hacía su oficio en el lugar santísimo. Pero si las campanitas no sonaban más, nadie podía entrar. Significaba que el sacerdote, el sumo sacerdote, cayó muerto porque su vida no estaba bien y la santidad de Dios lo mató. Entonces, ¿qué hacían? Nadie podía entrar a sacar el cuerpo. Con esa soga la tiraban y podían sacar el cuerpo sin entrar al lugar santísimo. Mire todo el ritualismo que había en ese tiempo. No se podía, nadie podía. Se presentaba sacrificio, se hacían víctimas, tomaban víctimas, derramamiento de sangre, como una profecía de que iba a venir el tiempo que Dios iba a redimir a la humanidad a través de sangre. Primero lo hizo el Señor a través de Noé por agua, pero no funcionó. Funcionó un momento, la tierra fue santificada, fue lavada, pero después que pasó la lluvia y tocaron tierra nuevamente la tierra sufrió el peso del pecado. Entonces, ¿cómo Dios podía redimir al hombre? Ya en el huerto del Edén Dios habló que el hombre iba a ser redimido.
Porque el hombre se cubrió su desnudez con su mujer con hojas. Y el Señor le hizo delantales de pieles para tapar su desnudez. Pero si le hizo delantales de pieles, significa que tuvo que sacrificar algún animal. Estaba hablando de la redención del hombre aún dentro del huerto del Edén. Ya hablaba la profecía de que iba a haber esperanza, pero para todo esto pasó grandes periodos, años, miles de años. Dios intentando santificar al hombre. Cuando digo hombre hablo de la mujer. Pero no se pudo. No se pudo. Llegó el momento que la gente traía ofrenda a Dios para sacrificio, porque tenían una vez al año, tenían una fiesta muy grande que se había establecido a través de los mandamientos. Pero en un momento Dios dijo, no me traigan más nada. No quiero más nada, no me traigan nada. ¿Por qué? Porque la gente empezó a traer lo que no le servía. Traía los animalitos, los corderos, con los cabritos mancos o ciegos o sarnosos, lo que a ellos no le daba provecho, lo traía para Dios. Y déjeme decirle que lamentablemente todavía es el distintivo de un área de la iglesia del Señor del siglo XXI. A Dios hay que ofrecerle lo mejor, aunque usted no diga amén, pero a Dios se le ofrece lo mejor. Lo mejor de tu vida, de nuestro tiempo, de todo. Estoy haciendo una pequeña lista, pero de toda nuestra vida. Si usted le va a ofrecer a Dios lo que ni a usted le sirve, usted está como el israelita cuando traían esos animales defectuosos. A Dios se le da lo mejor. Hoy domingo deberíamos estar todos, pero por alguna razón no estamos todos. ¿Sí? Espero que las razones por la cual no están los que deberían estar sea bien justificada. No porque parece ser que los fines de semana, los domingos, a todo le agarra descompostura. O es un demonio que está batallando contra la iglesia, de verdad le digo. No, que estoy descompuesto, que acá, que allá, que... Pero de lunes a viernes o a sábado andan una sedita. No fallan en el trabajo, van, vienen, todo bien. Pero el domingo se la agarran con el Señor. No te la agarras conmigo, te aviso. Por mí puede haber dos. Por supuesto que no me pongo feliz como pastor. Pero no es a mí. Es el autor de la vida. Yo no estoy acá por ustedes. Yo no estoy acá porque soy el pastor. Más allá que son obligaciones que tengo, pero yo no estoy por eso. Yo estoy porque vine a adorar a Dios, como dice un coro tan lindo. No le dé a Dios lo que ni a vos te sirve. Dale a Dios lo mejor. Miren, a veces en la familia hay un gran problema, ¿no? Especialmente en los hombres. El hombre que le tendría que dar tiempo a sus hijos, a su casa, a su esposa, ¿no? ¿Qué tiempo, la mayoría de los hombres, qué tiempo da a la familia? Pregunto, ¿qué tiempo le da a la familia? La mayoría de los hombres. Que las mujeres tienen que decir y los varones me quedan mirando, ¿pero por qué? Porque te sentís identificado. Muchas veces le damos a la familia el tiempo que no sobra, no la calidad de tiempo. La calidad de tiempo le damos al trabajo, le damos a otras cosas. No quiero hacer una lista, pero usted tampoco es un ignorante y sabe perfectamente cómo es la cosa. A Dios que todo nos da. ¿Por qué vos trabajás? Pregunto, ¿por qué podría trabajar? Porque tenés que. ¿Y quién te da la salud? ¿Y el trabajo quién te lo da? Entonces, ¿cómo? Si vos sos consciente de lo que me estás respondiendo, mi pregunta es, ¿por qué no le damos a Dios calidad de tiempo? Calidad de tiempo. Yo alguna vez yo le dije a ustedes, yo he viajado hasta enfermo
Pues yo tengo que cumplir. Yo tengo que llegar. Entonces yo le animo en esta mañana a que usted entienda que hoy usted tiene el acceso libre para llegar a Dios. Ya no es como antes. El segundo monte que me llama la atención como histórico es el monte de Gilgal. Yo quiero que usted lea conmigo Josué capítulo 6, verso 1 al 4. Josué, el monte de Gilgal, un monte nombrado en la Biblia porque acontecieron cosas que voy a nombrarlas en este momento. Por ejemplo, en Gilgal fue el monte donde Eliseo le dijo a Elías: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Cuando Elías le dijo: quédate acá en Gilgal porque yo me tengo que ir. Y aquel hombre dijo: no, yo me voy con usted. En Gilgal también sucedieron cosas como esta que vamos a leer y que dice en Josué capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Cómo? ¿Qué dije yo? Y bueno, vamos a leer los dos, que es tanto lío. Los dos capítulos vamos a leer, en el nombre del Señor. Capítulo 5. Y encima me lo dice media enojada la Graciela. La gente que nos está viendo dice: ¿quién será la Graciela? Ya se los voy a presentar. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado de ¿qué? Al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová, escucha esto, había secado las aguas del Jordán delante de ¿quiénes? Hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón estos ejércitos, y no hubo más aliento en ello delante de los hijos de Israel. Mire, dos cosas pasaron en este monte de Gilgal. Los enemigos se estaban enterando de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Dice: no hubo más aliento en ellos y sus corazones desfallecieron, tuvieron temor. Ahora venía un ejército tremendo, poderoso, un ejército que tenía un Dios que abría las aguas, que secaba las aguas para que el pueblo pasara. ¿Cómo no iban a tener miedo? Nunca habían enfrentado a un enemigo como de esta talla. Pero pasó algo acá también que marcó. Y dice: en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, verso 2 estoy leyendo: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y ¿qué más? A todos los hijos de Israel. En este monte lo que vemos históricamente sucedió algo lindo. Primero, los enemigos se quedaron sin aliento. Aunque usted no diga amén, pero esta palabra es para nosotros. Los enemigos quedaron sin aliento, temorizados por lo que Dios estaba haciendo con mi viña. Alabado sea el Señor. Dios te dice: yo voy a hacer milagros, yo voy a abrir lo que parece imposible, lo voy a hacer, dice Dios. Aleluya. Y en la historia de mi viña van a quedar grabadas para nuestras generaciones. Las crónicas de mi viña quedarán testimonio de lo que Dios hace. Pero en este monte también pasó algo tan significativo. No podían ir a la guerra. Tenían que circuncidar toda una generación que nació en el desierto. Los circuncidados murieron en el desierto. Usted puede seguir leyendo después. Pero en medio de ese caminar en el desierto nacieron muchos muchachos, miles, pero estaban sin ser circuncidados, porque necesitaban hacer ese ritualismo
para que Jehová los acompañara. Mire cuántas cosas, no sé si usted está grabando y sumando las cosas que se tenía que hacer para poder acceder a que Dios camine con este pueblo. Dios le dijo a Josué: nadie saldrá a la guerra hasta que no sea sanado de ese corte que le habían hecho a todos los jóvenes, a los guerreros jóvenes. Dice que hubo gran dolor en el campamento. Imagínate agarrar los genitales de esos varones, hacer un corte que era un corte bastante delicado, que se lo hacían cuando tenían 8 días de vida el varoncito. Ahora ellos tenían 20, 30 años o más de 30 años, porque 40 años caminó en el desierto, así que había gente que tenía 40, otros 39, 38, 20 años, nacieron. Por eso el monte de Gilgal queda como un monte histórico en la Biblia, donde un día un hombre le dijo a otro: no te dejaré, yo voy a ir contigo hasta el último momento de tu vida. Fue Eliseo con Elías. Sucede este acontecimiento donde los enemigos temblaron porque el testimonio de Dios comenzó a correr. Escuche, no había en esa época redes sociales como para hacer correr un milagro, pero sí Dios mismo se encargó que los enemigos entendieran que este pueblo tenía un Dios todopoderoso y que en el nombre del Señor ellos iban a conquistar una tierra que Dios les entregaba. No necesitamos las redes sociales para dar a conocer la obra de Dios. Lo que necesitamos es creer en la obra de Dios, y la cosa va a ser diferente. El otro monte, el Gilgal, ¿sabe qué significa? Círculo de piedra. La palabra Gilgal significa círculo de piedra, que podríamos asociarlo con muchas cosas buenas, pero ahí quedó. Fue el comienzo, diga conmigo, el comienzo de una gran victoria, porque después de eso comenzaron a conquistar la tierra. Pero tenían que hacer ese ritualismo, porque si no, Dios no iba con ellos. Cuando Moisés fue a libertar el pueblo, se iba ya a libertar el pueblo, y en el camino le salió un ángel con una espada desenvainada. Le dijo: si pasás de acá te mato. ¿Y sabe por qué? Léalo, está en la Biblia. Porque él no había circuncidado a su hijo, al último hijo que le nació. La mujer se dio cuenta y para salvarle la vida al marido le cortó el prepucio al muchachito y tiró ese pedacito de carne con sangre, lo tiró delante de Moisés para que el ángel no lo matara. Todo eso tenían que hacer para poder ir por una victoria. Quiero que grabes esto, porque el final del mensaje es donde vos tenés que entender por qué todo esto. Si no había, le dijo la mujer: me eres marido de sangre, porque primero tenía que haber sangre para haber victoria. Alabado sea el Señor. Si no había sangre, no había victoria. Imagínense cuando este hombre Josué tuvo que circuncidar a toda una generación, miles de muchachos, eran miles. O sea que se derramó sangre en el campamento, porque sin sangre no hay victoria. Alguien diga conmigo: sin sangre no hay victoria. Sin sangre no hay remisión. Sin sangre no hay restauración. Siempre fue a lo largo desde el principio a final, siempre tuvo que haber sangre. Otra de los montes que para mí es tremendamente significativo en la historia, está en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Quiero que me acompañe para leer esta palabra. El versículo 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas. ¿A dónde? Otro monte que quedó en la historia
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Es una pregunta porque tiene signo de pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Si Baal es el Dios, seguirle a él. Y el pueblo no respondió palabra. En el Monte Carmelo sucedió esto y tantas otras cosas más, pero lo más emblemático fue esto. Monte Carmelo, ¿sabe lo que significa? Carmelo significa viñedo de Dios. Diga conmigo, viñedo de Dios. Los reunió el rey Acab porque por palabra de Elías, el profeta dijo: vamos a convocar. ¿Y por qué en el monte? Porque en la ciudad no cabía tanta gente. Y lo llevaron al viñedo de Dios. Diga conmigo, lo llevaron al viñedo de Dios. Y ahí en el Monte Carmelo sucedió algunas cosas que yo solamente las voy a mencionar. Usted la va a leer después si le interesa. Pero en ese monte, yo le llamé a ese monte el monte de la decisión. Diga conmigo, decisión. Porque había que tomar una determinación. Elías los convoca a través, y el rey convoca al pueblo porque Elías le pide, pero también los profetas de Baal estaban allí reunidos, y el desafío era: el Dios que responda con fuego, ese es. Porque el pueblo no emitió palabra. Esto me hace acordar cuando estamos predicando y nosotros como pueblo no decimos nada cuando hay una pregunta. Elías preguntó: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Míreme, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo no te vas a determinar? ¿Hasta cuándo no vas a decidir? Alabás a Dios todo, pero no te decidí tal vez servir a Dios, por ejemplo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Entre dos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos había en el pueblo? Dos corrientes había. Y tenían nombre estos dos pensamientos. Dígame el primer nombre. El segundo nombre. Tenían nombres. Y también tuvo que haber sacrificio. Y los Baales no eran ningunos improvisados. Si ellos dijeron y aceptaron el desafío de que el Dios que responda con fuego, ese sería el Dios, es porque ya lo habían hecho. Porque ya sabían que el Dios Baal podía también hacer este milagro o esta cosa sobrenatural. Lo sabían. Pero también sabían que había que presentar un sacrificio. Hasta los enemigos sabían que si no hay sacrificio y derramamiento de sangre, no hay victoria. Usted sabe que Israel, cada vez que iba a salir a la guerra, y esto está registrado acá en el Antiguo Testamento, cada vez que iba a salir a la guerra, Israel ofrecía holocausto a Dios, sacrificio de animales, derramamiento de sangre. Y luego de eso iban a la guerra. ¿Por qué? Porque eso lo habilitaba a tener victoria en la batalla. Y dice que cuando se enfrentaron con cierto rey, hicieron sacrificio y de ahí salieron a la guerra. Y cuando fueron a la guerra dice que los enemigos huían del ejército de Israel. Pero en el momento que huían, dice que el rey enemigo vio desde la muralla de su ciudad cómo su ejército retrocedía por Israel. Agarró a este hombre y sacrificó a su hijo primogénito en holocausto para que Israel retrocediera. Y usted lee la Biblia que Israel tuvo que retroceder porque la ofrenda fue mayor de los enemigos que la ofrenda que habían presentado el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de sacrificio, cuando hablamos de ofrenda, la gente lo toma tan livianamente, tal vez porque no conoce. Vamos a creer que es por eso. Pero no estoy hablando de economía. Ese rey presentó en sacrificio a su primogénito. Israel tuvo que retroceder. Comenzó a dominar los enemigos sobre el pueblo de Dios, porque fue más excelente ofrenda del enemigo que la ofrenda que ofreció el pueblo de Dios. Tremendo.
Usted fíjese que los brujos, las sectas que hay en el mundo, que ofrecen sacrificio humano y derramamiento de sangre, porque usted tiene que entender, usted va a participar de la copa, lo va a tomar y va a pedir otra porque está rico, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa: Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario, pero ¿por qué hubo derramamiento de sangre? Y fue la ofrenda más grande, aleluya, nadie puede igualar esa ofrenda. Por eso dice Hebreo, no hay otro sacrificio más que este, porque fue la ofrenda que superó a todas las otras ofrendas en la antigüedad. Alguien tiene que celebrar al Señor. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder tremendo. ¿Hasta cuándo claudican? Decídanse. Hicieron el sacrificio. Ustedes saben, los Baales se cortaban el cuerpo. Nada. Elías se le burlaba. Se volvió burlista Elías. Decían, griten más fuerte porque a lo mejor es sordo el Baal. Y después le decía, léalo porque no estoy inventando nada. Griten más fuerte, a lo mejor es sordo. Denle más fuerte, a lo mejor se fue a hacer mandado, todavía no volvió. Elías tenía una seguridad de quién era el Dios Todopoderoso. ¿Sabe que en nuestro país hay políticos, empresarios poderosísimos que están desafiando? Pero viene la justicia de Dios sobre nuestra nación. Mire, hay una profecía contra aquellos que votaron, por ejemplo, el aborto en Argentina. Un profeta dijo, el derramamiento de sangre de esos inocentes irá sobre tu vida. Tarde que temprano la justicia de Dios llegará y marcará la diferencia. Acuérdese lo que le digo. Bendito sea Dios. Tanto afirmaron, la mujer que afirmaba el aborto seguro, saludable y seguro, y promocionaban, se hizo un aborto y murió de un aborto. Y ahí hubo un silencio en toda esa gente que está a favor de esas cosas. Nada es seguro si Dios no está. Nada es seguro. Alguien diga conmigo, nadie es seguro si Dios no está. El derramamiento de sangre. Por eso usted va a ver que los hechiceros, todos usan sangre. Porque la sangre primero representa vida. Y los pactos de sangre que han hecho la gente. Hay artistas que han hecho pacto de sangre para que les vaya bien, y les va muy bien. El asunto es hasta cuándo. O cuando llega aquel día, cuando Jesús declaró una verdad tan grande: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿De qué nos sirve si no nos vamos a llevar nada? Este hombre que murió ayer a la tarde, ¿qué se llevó? Si le pusieron ropa, que agradezca. Nada llevamos. Es la realidad de los seres humanos. Y te voy a decir una cosa, vos no te creas que, no sé, los millonarios en el mundo le pueden comprar el mejor ataúd bañado en oro. Pero todos vamos al mismo lugar que es la muerte, el Seol. Después de ahí hay que ver para dónde vamos. Pero donde hubo sangre, siempre hubo remisión. La sangre representa poder. Por eso usted va a ver que siempre decimos la sangre de Cristo. Yo me acuerdo de Anacondia, contaba un testimonio haciendo una campaña allá por Quilmes, Buenos Aires, hace años atrás, cuando comenzaba su ministerio. Había más de 30.000 personas en ese campo. Y había una chica que trabajaba dentro de la campaña, era una ungier. Y los ungieres se iban a las 3 de la mañana porque después tenían que quedarse. Era todo un sacrificio. Y esta chica volvió a su casa como 3:30 de la mañana. No había colectivo ya en su lugar. Así que se fue caminando. Y obviamente
Le tocó lugares y lugares pasar caminando hasta que llegó en un punto a 15 cuadras de la casa. Le salieron 3 hombres para ultrajarla, violarla. Y se la abalanzaron y ella lo único que alcanzó a decir: tu sangre, Señor, me cubre. Cuando dijo esa palabra, dice que los 3 retrocedieron de una manera, pero terrible. Y le decían: andate, 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 andate. ¿Sabe por qué? Porque los 3 la vieron bañada en sangre y cayó temor sobre ellos. Alguien diga: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo cubre tu casa. La sangre de Cristo cubre tus hijos. La sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea el Señor. Yo siento algo tan bonito en esta mañana aquí. Usted fíjese cuán poder tiene la sangre. Que cuando Dios le dijo a Moisés: mandaré el ángel de la muerte sobre Egipto y todo primogénito que haya en Egipto morirá. Aún estaban los primogénitos de Israel también. Pero el Señor le dijo: la única manera que no mueran los primogénitos del pueblo hebreo es que agarren el cordero. Maten un cordero por familia, según la cantidad que sean. Cocinen su carne, no dejen nada crudo, bien cocinada, y coman del cordero. Y la sangre del cordero la van a poner en los linteles de las puertas y en los postes de las puertas de su casa. Y esa noche, cuando el ángel de la muerte venga a llevarse los primogénitos, todo el que tiene la sangre del cordero, la muerte no podrá entrar. Pero donde no está la sangre, entrará la muerte. Por eso vengo a decirte en esta mañana sencilla, hermosa, que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea su nombre. Quiero que te pongas de pie en este momento porque quiero terminar con esta palabra. Poneme Mateo capítulo 27, verso 32. El otro monte que quedó plasmado en la historia de la humanidad. Alguien diga conmigo: el monte Calvario. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba. A este obligaron, diga conmigo, lo obligaron a llevar la cruz. Seguí. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la siga, le dieron a beber ¿qué? Mezclado con, pero después que él no quiso beberlo. Quiero pararme ahí, dejarlo ahí al texto. Diga conmigo: el primer monte del terror, del pánico, del miedo, que no se podían acercar. El segundo monte, el monte donde Dios mostró su poder milagrosamente y los enemigos temblaron, no le quedó aliento, pero también fue el monte donde había que pactar con Dios nuevamente. El tercer monte, diga conmigo, el monte de la determinación, que solamente un hombre pudo hacer un sacrificio y derramar sangre sobre el altar, y descendió fuego del cielo y consumió la víctima, consumió la leña hasta las piedras. Pero era un solo hombre. Pero el monte Calvario, el monte de la demostración más grande del universo, la demostración de amor, donde el hombre pecador
se podía acercar con facilidad. Porque en ese madero había un hombre colgado que estaba sangrando. Y cada gota de sangre que derramaba fue por la humanidad. El diablo se puso feliz cuando Cristo expiró y entregó su espíritu. El infierno gritó. Y Jesús ya lo había profetizado cuando le dijo a sus discípulos: de acá un poco me veréis, de nuevo un poco no me verán más. Y el mundo se alegrará y vosotros estaréis tristes. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Wow! ¿Cómo me gusta esa palabra? El mundo se alegrará, el infierno hará fiesta, porque el Cordero de Dios murió en la cruz. Diga conmigo: mataron a un cordero, pero cuando resucitó, resucitó como el león de Judá. ¡Aleluya! Lo mataron como cordero, pero resucitó como león. Y el león de Judá en esta mañana está aquí entre nosotros. Su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. Maravilloso Señor. Poderoso el Señor. Su sangre se derramó. Aleluya. ¿Sabe qué? Míreme para acá. Cuando le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, la pregunta es: ¿por qué no lo quiso beber? Yo te voy a decir por qué no lo quiso beber. No porque era feo, sino que cuando colgaban a los delincuentes, a los malhechores, en la cruz, y estaban sufriendo por las heridas, le daban de beber vinagre con hiel, que era como un sedante, para que no sintieran el dolor y pudieran morir dignamente. Jesús sabía que eso le iba a calmar el dolor, pero Él no quiso, porque lo hizo por usted y lo hizo por mí. Por eso dice: Él sufrió el oprobio, sufrió el dolor, no quiso. Tal vez alguno de nosotros, en lugar de Jesús, hubiéramos bebido esa mezcla para poder no sentir el dolor en el cuerpo, pero Él no quiso. Porque dice la Biblia que por sus heridas fuimos nosotros sanados, y por su dolor nosotros fuimos restaurados. Por eso no bebió, no quiso. Dice la Biblia: sufrió la cruz, sufrió el menosprecio, pero todo por nosotros. Yo quiero que en esta mañana, mi deseo es que nos vayamos con esto: la sangre de Cristo tiene poder. Porque traté de mostrarte maratónicamente que siempre hubo sangre de por medio, y funcionó hasta cierto punto, pero la sangre de Jesús todavía tiene vigencia en el siglo XXI. Y seguirá teniendo vigencia hasta que Cristo nos venga a buscar. La sangre de Cristo. Quiero que levante tus manos y que digas conmigo: la sangre de Cristo va a cubrir mi casa, mis hijos, los que lo tienen, toda mi familia. La sangre de Cristo. Aleluya. Por eso Isaías, cuando escribe del sacrificio de Cristo, habla de su dolor. No quiso tomar aquello que le podía calmar el dolor. Sufrió el menosprecio, la cruz.
Gracias por esa sangre derramada, Señor. Yo deshice como a nube tus rebeliones, como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí. Levante su mano. Yo deshice como a nube tus rebeliones, porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Porque yo te redimí, porque yo te redimí, alábele, porque yo te redimí.